Bueno chicos, buenas tardes nuevamente. Para los que todavía no me conocen, yo soy Juliana Díaz y los voy a estar acompañando en la ponencia de hoy. Bueno, también nos va a estar acompañando Andrea. Andrea, Hola, ¿qué tal, Juliana? Buenas tardes, Juliana. Buenas tardes con todos, chicos. Soy Andrea Vega y voy a estar como moderadora. ok, sí, ya está también nuestra ponente en línea. Bueno, primero, bueno, les doy la bienvenida nuevamente y vamos a explicarles, ya deben conocer más o menos la dinámica, pero les explico nuevamente cómo va a ser la dinámica de hoy, ¿sí? Esta primera parte va a estar a cargo de nuestra ponente, María Silva Sandoval, y luego al final va a haber un espacio para las preguntas, las cuales las pueden hacer tanto por Zoom como por Facebook, los que nos están mirando por Facebook. Bueno, agradeceríamos que al momento de formular sus preguntas nos indiquen desde dónde nos escriben y de qué universidad o instituto son. Y finalmente tendremos un espacio para participar en un quizzes, porque vamos a sortear hoy día 2 becas completas. Entonces, bueno, paso a presentarles a nuestra ponente. Hay que darle la bienvenida a María Silva Sandoval. Chicos, si es que pueden ir poniendo palmitas, ¿se puede poner palmitas en el Zoom? Creo que no, ¿no? Bueno, para que no se sienta sola. Bueno, ella es una profesional con sólida experiencia en recursos humanos. Ella es licenciada en gestión empresarial de la PUC, máster en dirección estratégica de recursos humanos y coach certificada, con experiencia laboral en multinacionales líderes en los rubros de consumo masivo, retail y telecomunicaciones. Tiene experiencia trabajando con metodologías ágiles como Design Thinking, Scrum y Kanban. Y bueno, actualmente es jefa de transformación cultural en Telefónica. ¿Sí? Démosle la bienvenida a María Sandoval Silva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos. ¿Qué tal, María? ¿Cómo Buenas están? tardes. ¿Qué tal? Hola. Sí, bueno, chicos, ahora vamos a presentarles un Mentimer. Bueno, hemos hecho un Slido para más o menos saber qué es lo que conocen ustedes acerca del tema que vamos a tratar hoy. La ponencia es acerca de transformación cultural, nuevas formas de trabajo ante contexto COVID-19. ¿Sí? Pueden poner, por favor, chicos, el Menti. Ahí está. Ahí está. Se unen, ponen slido.com y se unen con el código 88505. Por favor, chicos, vamos a dar unos minutos para que se vayan uniendo. Los que nos estén acompañando por Facebook, también chicos, pueden unirse. Me comentan en el chat que no está activado. Catherine Jamanca está teniendo problemas. Y Cristian también. Uy, parece que ha habido un problema con el... Ah, ya, no, ya está, me confirman que ya está. Sí, dale play. Ya pueden ir ingresando, chicos. Bien.
La primera pregunta es, ¿qué se imaginan cuando escuchan transformación cultural? ¿Qué se imaginan cuando escuchan transformación cultural? A ver, cambios de hábitos, cambios de costumbres, por ahí veo tecnología, cultura profesional, cambio de mentalidad, bien, nuevos pensamientos, innovación, nuevas formas de actuar. La palabra que más sale es cambio, ¿no? Sí, Así es. ya no, ya Cambio. cambió. Innovación, Innovación, renovación, adaptación. adaptación, cambio de perspectiva. Bien, me gusta porque veo que bastantes tienen la idea de lo que implica una transformación cultural. Igual estamos por muy buen camino con todo lo que nos van comentando y ya a lo largo de toda la ponencia vamos a ir dándole estructura a todos estos, a todas estas ideas o palabras que ustedes ya van teniendo como conocimiento previo, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo imaginan el Sí, trabajo después del COVID-19? ¿Cómo se imaginan que sería el retorno virtual, remoto, con más cuidado, con mucho más cuidado? Lento pusieron por ahí. Ahora vamos a ver qué implica eso. Nuevas reglas sanitarias, más seguridad, telepresencia, internet, prioridad sanitaria. Sale mucho lo de las normas sanitarias, obviamente, bioseguridad, pero lo que sigue ganando es lo virtual, lo remoto, el teletrabajo. Vamos a ir viendo también a lo largo de la ponencia, desde mi experiencia construyendo protocolos de regreso a raíz de, nunca me imaginé en mi carrera como recursos humanos tener que construir protocolos de regreso para una nueva normalidad. Les voy a comentar en qué consisten o qué consisten los protocolos en una compañía tan grande como la que trabajo, que es Telefónica del Perú, ¿no? Bien. Entonces, Julie, ¿tú me dices si arranco ya directamente a presentar? Sí, 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 ya terminamos con el Slido y ya podemos empezar entonces, si está listo. Bien. Voy a ponerles mi presentación. Me avisan cuando la vean, ¿sí? Un segundo. A ver. ¿Ven mi pantalla? Ya se puede ver. ¿Sí? ¿Lo ven bien? sí, sí se ve bien. Muy bien, chicos. A ver, primero agradezco la invitación al CEMIT para ser parte justamente de esta semana. Me parecen estupendas este tipo de iniciativas que los acercan a ustedes como estudiantes, seguramente también hay egresados y ya profesionales escuchándonos, que nos acercan a las nuevas realidades, y lo que yo quería traerles el día de hoy es un tema que está en tendencia. La verdad que he tenido la oportunidad de estar en diferentes compañías. He trabajado en Unilever de Perú, que es una empresa de consumo masivo, con marcas muy conocidas como Axe, Rexona, Sedal, etc. Tuve la oportunidad de trabajar 4 años después en Argentina, en Unilever de Argentina. Tuve la oportunidad de estar expatriada en otro país.
aprendiendo muchísimo también de otra realidad, de otra situación. Después, a mi regreso a Perú, estuve trabajando en una empresa de retail también bastante conocida, que es Cencosud, que tiene marcas como Wong, Metro, París, y me permitió también conocer un mundo tan dinámico como es el sector del retail. Y ya desde hace casi 2 años estoy en el mundo de las telecomunicaciones, con un desafío totalmente interesante para mi carrera, para mi crecimiento. La verdad que lo que estoy aprendiendo en este momento en Telefónica del Perú es sumamente relevante. Me está brindando, al trabajar en una compañía tan grande y con tanta relevancia en el país, me está dando oportunidad de conocer muchísimo de otros factores de recursos humanos a los cuales de repente no había llegado anteriormente. A lo largo de mi carrera he pasado por distintos roles, desde el mundo del acompañamiento al negocio como business partner de recursos humanos. He estado en equipos de desarrollo, en equipo de talento, en equipo de selección. Hoy estoy liderando el área de transformación cultural y eso es lo que les quiero trasladar el día de hoy. Así que espero que sea súper interesante. Voy a tratar de hacer lo más dinámica posible esta ponencia. No, es un poco complicado porque al no estar físicamente, pero lo que sí me gustaría es que vayan dejando todas sus preguntas. Y si ven alguna pregunta interesante, Yuli, me interrumpes y me la vas haciendo y así vemos la manera en la que hacemos esto más dinámico, o de repente lo dejamos al final. De verdad, yo no tengo ningún problema en ir resolviendo alguna duda, ni bien vamos conversando, ¿sí? Ok, Así que hoy vamos a hablar de la transformación cultural y de las nuevas formas de trabajo que han surgido a raíz de esta nueva coyuntura que nos trajo el COVID-19. Vamos a ver si esto avanza. Ahí está. Así que, y bueno, para empezar, hay una pregunta que es bastante general, pero que nos ayuda a contestar un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy, que ¿qué es la cultura? ¿Qué es la cultura organizacional? Básicamente, la cultura organizacional es este conjunto de creencias, de valores, de comportamientos que habitan en una organización. Las organizaciones están formadas por seres humanos y los seres humanos tenemos creencias, una mentalidad, comportamientos que después finalmente terminan aflorando en comportamientos específicos, ¿sí? Entonces, dentro de una organización podemos identificar aspectos visibles y aspectos invisibles, ¿sí? Los aspectos invisibles de una organización radican en los valores, los comportamientos y las creencias que tiene cada uno. Cada persona en la organización tiene sus propios valores, sus comportamientos y sus creencias que después en conjunto terminan armando la cultura organizacional. Esto es lo invisible. Pero después, ¿qué podemos ver lo que no somos parte de la organización? O de repente una persona que ingresa y que es nuevo a una organización empieza a percibir un estilo de liderazgo de repente, es decir, cómo es la conducta de los líderes de la organización, empieza a percibir formas de comunicar o estilos de comunicación. Hay compañías que son mucho más formales, otras que son mucho más horizontales, ¿no? Hay un estilo en la toma de decisiones también. Hay compañías que son arriesgadas, otras que son muy conservadoras, ¿no? Y hay también un estilo jerárquico también en la organización. Es decir, hay compañías que tienen muy marcados los niveles, ¿no? Y hay compañías que al contrario están buscando achicarse, ser mucho más horizontales, para ser más ágiles. Entonces, finalmente, lo visible, ¿no?, es una consecuencia de lo invisible en una organización. Es decir, lo que está debajo del iceberg que nosotros vemos en esta presentación termina siendo lo que podemos ver a través de los estilos de los líderes, de la forma de comunicar, de la toma de decisiones y de la jerarquía que finalmente se muestra en una organización. Si nosotros queremos trabajar cultura, tenemos que empezar a trabajar primero en lo invisible para que después esto termine reflejándose en lo visible. Ahí se empieza a trabajar la cultura. ¿Es imposible trabajar cultura? Nada que ver, ¿no? ¿Es fácil? No, no es fácil, porque nada que tenga
en el medio a seres humanos va a ser fácil, ¿sí? No es fácil, pero para ello existen planes, existen proyectos, existen programas de transformación cultural que son completos y justamente lo que buscan es que podamos justamente trabajar en la base, en lo invisible de una organización, para después generar un cambio real, ¿no? ¿Y por qué empezamos a hablar de la transformación cultural? Esto de la transformación cultural empieza a surgir en el mundo de las organizaciones a raíz de la famosa tendencia llamada transformación digital. La transformación digital lo que implica es que las compañías empiezan a incorporar tecnología. Tecnología en sus procesos. ¿Para qué? Para automatizar, para ser más eficientes, para reducir costos, para reducir gente también, ¿no? Porque justamente lo que te da la tecnología es automatización y revisión de tus propios procesos. La transformación digital ha llegado para quedarse. De hecho, hoy, sin querer, el país está atravesando el proceso de transformación digital más acelerado que nos hubiéramos podido imaginar. En un contexto normal, ¿sí? Lograr lo que hemos logrado el día de hoy a raíz del COVID nos hubiera costado 5 años. ¿Sí? El hecho de tener, en el caso de la compañía en la que trabajo, a cerca del 90% del personal trabajando en remoto, es algo que no se hubiera podido lograr en situaciones normales en un periodo de tiempo. Nosotros en Telefónica ya veníamos trabajando, haciendo home office una vez por semana desde hace ya cerca de 2 años, más o menos. Y eso definitivamente facilitó y nos hizo que este proceso donde tuvimos que salir a hacer home office 24/7 durante la semana, obviamente nos ayudó porque ya veníamos con ciertos hábitos y costumbres y conocíamos lo que era el home office. Pero ¿qué pasa con organizaciones que se habían negado al home office? ¿No? Esto ha sido un proceso sumamente complicado y complejo para algunas organizaciones que no tenían ni siquiera las herramientas tecnológicas o los programas para poder permitirle a sus colaboradores que trabajen de manera remota. Entonces, la transformación digital lo que necesita es un cambio de cultura, una apertura a nuevas formas de trabajo, porque si no, no funciona. Además, ¿por qué también empezamos a hablar de transformación? Básicamente porque también empiezan a surgir nuevas generaciones y estas nuevas generaciones que están básicamente vinculadas a los nativos digitales, es decir, la generación X, la generación Y, lo que hace es que en las compañías hoy empieza a ser bastante relevante el número de personas que son parte de estas generaciones. Y al ser estas generaciones nativos digitales, también un poco empuja e impulsa a que las compañías incorporen mucha más tecnología dentro de sus procesos, con lo cual esto también lleva a un proceso de transformación cultural. Y por último, la transformación cultural también es parte de un proceso de cambio que está surgiendo en el mercado, ¿no? No sé si han escuchado mucho del customer experience, que se empieza a hablar bastante de que hoy las empresas están 100% enfocadas en brindar mejores experiencias a sus clientes. Y eso hace que se hagan mapas de los journeys de los clientes, de los journeys de los trabajadores, para generar siempre mejores experiencias, ¿no? Esta velocidad de cambio que surge en los mercados, que cada vez que mucho se conoce como VUCA, hace que también se requieran procesos de transformación cultural. Entonces, estos son básicamente 3 grandes factores que llevan a que las organizaciones empiecen a necesitar incorporar procesos de transformación cultural en sus equipos. Pero ¿qué pasa con un proceso de transformación cultural? Que es un proceso de cambio. Vieron que salió en el Mentí la parte del cambio, salió bastante. Un proceso de transformación es un proceso de cambio. Y un proceso de cambio de por sí es un proceso doloroso, porque es un proceso donde básicamente requerimos que tú, que estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera, pases a hacer las cosas de otra manera. Y te voy a tener que educar, y te voy a tener que generar hábitos, ¿no? Y obviamente vas a encontrar resistencia en el camino, vas a encontrar barreras, vas a encontrar limitantes, ¿no? Y sin embargo, estas se tienen que trabajar. Hay que trabajarlas, hay que salir adelante y hay que aceptar que es un proceso doloroso,
pero que es un proceso que es posible y que finalmente tiene muy buenos y claros beneficios para las compañías, ¿sí? Además, un proceso de transformación cultural también exige la adopción de nuevas formas de trabajo, ¿no? Cuando digo nuevas formas de trabajo me refiero a formas mucho más ágiles y flexibles de hacer las cosas que finalmente van a terminar impulsando el cambio en la organización. Entonces, las nuevas formas de trabajo, como por ejemplo las metodologías ágiles, el Scrum, el Lean y los distintos frameworks ágiles que han llegado al mercado, justamente hace y facilita también la transformación cultural porque vienen con sus propias prácticas, con sus propias metodologías, y lo que hacemos nosotros como compañía es adoptarlas y educar al resto de la organización para que puedan adaptarse a estas nuevas formas de trabajo. ¿Y qué necesitamos para transformar una organización? Básicamente, tenemos que primero saber dónde estamos, saber el punto de partida y saber a dónde queremos llegar. A dónde queremos llegar o cómo queremos ser es la visión, ¿sí? Yo, si quiero hacer un proceso de transformación cultural, tengo que tener muy claro en qué me quiero transformar, ¿no? ¿Qué quiero lograr y cómo quiero ser? Para poder, en base a eso, armar un plan de trabajo de transformación cultural. El segundo paso importantísimo es que tengo que identificar a mis aliados, ¿sí? Cuando digo aliados, no me refiero solamente a tu gerente general. El gerente general es, les diría, la pieza clave en un proceso de transformación cultural, porque si él no es un sponsor de tu proceso de transformación y no te ayuda a impulsar el cambio, es muy poco probable que lo logres. Pero no es el único aliado que tienes que tener de tu lado. Tienes que también tener a los líderes de la organización, pero también tienes que saber identificar estratégicamente a personas claves dentro de cada uno de los equipos, que muchas organizaciones, por ejemplo, como Telefónica, los llamamos los champions. Los champions son líderes innatos, es decir, no son personas que tienen equipos a cargo necesariamente, sino que tienen skills de liderazgo, ¿no? Y son grandes influenciadores para poder bajar estilos de comunicación, para poder ayudarte a fomentar comportamientos. Entonces, tienes que tener muy identificados a tus aliados, pero además de eso, es importante que puedas capacitar a tus aliados en estos nuevos comportamientos, metodologías, valores, etcétera, que tú quieres lograr con un proceso de transformación cultural, ¿no? Tienes que armar equipos también. Para un proceso de transformación cultural es importante tener equipos de trabajo armados que van a ser estos embajadores de la transformación. Tenemos que aprender a soportar y sostener el cambio, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si yo estoy en un proceso de transformación cultural y a la primera que algo sale mal, suelto el proceso y me canso y me rindo? Simplemente va a ser más difícil que después logre generar un cambio importante. Entonces, una persona que lidera un proceso de transformación cultural tiene que sostener el cambio todo el tiempo, no rendirse, ¿no? Y seguir incentivando, ¿no?, a que se genere este cambio. Tenemos que celebrar los pequeños logros dentro de un proceso de transformación. Si yo veo que en el corto plazo logro cosas relevantes que alimentan mi proceso de transformación cultural, tengo que celebrarlo e incentivarlo y motivarlo para que así las demás personas puedan seguir incorporando este proceso. Ahora, un proceso de transformación cultural es un proceso de largo plazo. Cuando hablamos de transformación, estamos hablando de procesos que normalmente te llevan más de 6 meses, de 6 a 9 meses y hasta 2 años. ¿Sí? Solamente que hoy el contexto está haciendo que la transformación tenga que ser mucho más rápido y tengamos que hacer las cosas casi que arriesgándonos totalmente, pero en una situación normal nunca un proceso de cambio como lo que queremos lograr va a suceder en menos de 6 meses. Pero la verdad es que ante este contexto hemos visto que sí es posible, pero no es lo más común, ¿no?
pero sí es importante celebrar estos pequeños logros que vamos viendo. Hay que consolidar y estructurar. Cuando yo ya veo que mi proceso de transformación cultural va dando frutos y ya va generando nuevos hábitos y nuevos comportamientos, tengo que empezar a consolidar eso y armarlos o estructurarlos en procesos ya claros, en políticas claras. Es decir, si yo veo que mi programa de trabajo remoto está funcionando, tengo que empezar a dar lineamientos más claros, políticas, para que esto después pueda sostenerse en el tiempo, que es lo importante de la transformación, que se sostenga en el tiempo. Y finalmente tengo que generar hábitos, ¿sí? Hábitos, el hábito se genera con la repetición, ¿no? Y hay que seguir fomentando esta repetición para que finalmente todos tengamos incorporado los nuevos hábitos y ya después simplemente salgan de manera natural, ¿no? ¿Qué tipo de cambios culturales están atravesando hoy las organizaciones? Pues básicamente estamos pasando de organizaciones tradicionales, ¿sí? Organizaciones quizás mucho más jerárquicas, a organizaciones ágiles, ¿sí? Que son las que hoy están ganando terreno en el mercado. ¿Y qué es una organización tradicional? ¿O cuáles son las características de una organización tradicional? Pues básicamente son organizaciones que son estáticas, que trabajan en silos, ¿no? Al trabajar en silos se genera mucha duplicidad de tareas, porque como trabajo en silo y solamente veo la realidad de mi área, a veces no me doy cuenta que puedo generar sinergias con otras áreas que pueden estar haciendo lo mismo. Entonces, el trabajar en silos es uno de los errores más comunes, ¿no? En las organizaciones tradicionales, ¿no? Son jerárquicas, como les decía al inicio, ¿no? Son organizaciones donde tienen muy marcado los layers o las categorías que forman parte de la compañía, ¿no? Toman decisiones normalmente siempre de arriba abajo, de arriba abajo. El gerente dice algo, todo se hace, ¿no? Y muy poco se toma en cuenta la opinión de los equipos o las ideas de los equipos. Tienen un planeamiento lineal, es decir, se hacen planes a largo plazo, planes de un año. Y la realidad es que esta forma de planear ya no es eficiente, porque si se dan cuenta, ¿ustedes qué creen que ha sucedido con todos los planes de las organizaciones a raíz de la llegada del COVID? ¿No? Estos planes finalmente terminan quedando en la basura, básicamente, y lo que han hecho los líderes de la organización es simplemente salir a repensar sus planes, ¿no? Porque nos hemos visto afectados económicamente, en el caso de Telefónica, por ejemplo, obviamente las cobranzas no han sido las mismas, se han visto muy afectadas porque la gente no está pudiendo pagar sus recibos de telefonía, no estamos pudiendo llegar a cumplir con todos los pedidos de los clientes a raíz de todas las limitantes que está colocando el gobierno, a raíz del COVID, obviamente hay un motivo, no es que no es que se haga porque la compañía lo quiere, sino que simplemente hay una regulación que nos está impidiendo hacer varias cosas, pero eso finalmente termina afectando los propios objetivos económicos y de rentabilidad de la organización, y finalmente también termina afectando a las personas que somos parte de la organización, ¿no? Que hemos tenido que replantear absolutamente todos nuestros objetivos para poder seguir sosteniendo la organización. Y creo que esto le ha pasado a todas las compañías que tienen incertidumbre, que tienen muchas expectativas también de qué es lo que se viene, ¿no? Entonces, ya el planning lineal es algo que ha quedado en el pasado. Los planes, de hecho, yo en este momento con mi propio equipo no me atrevo a pensar un plan de más de 3 meses. Estamos hablando, en mi caso, estamos armando mallas formativas de aquí a agosto. No sé qué va a suceder. Y es más, agosto me da miedo pensar algo en agosto. Pero ¿qué va a pasar en diciembre? No tengo la más mínima idea. ¿Qué va a pasar en enero del próximo año? No tengo la más mínima idea. Me siento más tranquila pensando en qué va a pasar el próximo mes porque creo que lo puedo manejar. Pero después de eso es complicado. Entonces tenemos que aprender a hacer planeamientos cortos, sí, pero asegurando que se puedan cumplir, ¿no? Otra de las cosas que tienen las compañías tradicionales es esta necesidad de control. Los líderes de compañías tradicionales tienen que estar siempre teniendo el control y teniendo todo el conocimiento de lo que está sucediendo en la compañía. Y hoy esto ya no funciona, ¿no? Este control ya no lo tiene el líder, este control hay que trasladarlo a los equipos, porque los equipos finalmente son los que hacen que las cosas sucedan, ¿no?
Y una última característica es la lentitud en la toma de decisiones, que era una característica también de compañías tradicionales que tenían planeamientos estratégicos a 3 años. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba, yo egresé en el 2011, hace ya casi 9 años, y yo recuerdo que en ese momento se hablaba de planeamientos estratégicos de largo plazo, 3 años, y eso es imposible. Hoy en este contexto ya el planeamiento estratégico tiene que ser de corto plazo y tomar decisiones muy de corto plazo, ¿no? Y lo que está sucediendo es que empiezan a surgir compañías o organizaciones ágiles gracias a la transformación digital, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de una organización ágil? Primero, que tiene las prioridades claras, porque piensa en el corto plazo, ¿no? Para poder ir atendiendo esas necesidades y en base a eso tiene sus prioridades claras, ¿no? ¿Qué tiene que hacer hoy para conseguir el resultado del mañana? ¿No? Son compañías que están centradas en las personas. No sé si muchos han escuchado del Human Centered Design, que básicamente es diseñar todos tus procesos pensando siempre en la persona que lo va a diseñar, ¿no? El empoderamiento de los equipos, Empower Teams, es algo que también es súper relevante, ¿no? Ya, como les decía, el control no lo tiene el líder, el control se traslada a los equipos y a los que realmente hacen que las cosas sucedan, ¿no? El rápido aprendizaje. Esta es una capacidad que yo creo que, por ejemplo, yo cuando he hecho selección, me encanta cuando identifico una persona que veo que tiene la capacidad de aprender rápido, ¿no? Y que son autodidactas. Estas son características de las personas que son parte o que somos parte de organizaciones ágiles en este momento. Velocidad en la toma de decisiones. El contexto COVID ha hecho que las compañías tengan que atreverse a tomar riesgos y tomar decisiones sin tener que pensarlo tanto, porque esto fue de un día para otro. De pronto un domingo dijeron estado de emergencia y el día lunes las compañías ya tenían que tener sus planes armados para poder mandar a la gente a trabajar desde su casa, ¿no? Otra característica es que hay una cultura colaborativa. A diferencia de una organización tradicional donde se trabaja en silos, las compañías ágiles no involucran el trabajo en equipo y el trabajo multidisciplinario y que las áreas conversen entre sí para poder optimizar recursos, para dejar de hacer lo que no agrega valor, ¿no? Y para justamente generar confianza entre los equipos que son finalmente los que van a llevar el trabajo a cabo, ¿no? Una organización ágil fomenta la innovación. Salió mucho también al inicio, cuando hablamos de transformación cultural, viene la palabra innovación. No hay nada mejor que las compañías fomenten la apertura, el pensar fuera de la caja, ¿no? El proponer nuevas cosas nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, estas son características claves. Y por último, son compañías que tienen propósitos claros. El principal propósito de una organización ágil es la creación de valor. ¿Para quién? Para su cliente. Entonces, si lo que me estás pidiendo, lo que estás pensando, puede ser lo más innovador posible, pero finalmente a mi cliente no le va a generar un impacto relevante en su experiencia, entonces no lo hago, ¿no? Yo voy a direccionar mis recursos, mis esfuerzos, ¿no? Y mi tiempo en aquellas cosas que agreguen valor en la experiencia del cliente, ¿sí? Y finalmente, ¿qué hacemos si en el medio, o qué podemos hacer si en el medio de nuestro proceso de transformación cultural nos topamos con una pandemia como la que está sucediendo en este momento? Tenemos dos caminos. O nos detenemos, ¿sí?, en nuestros planes de transformación cultural, o aceleramos el cambio y vemos esto como una oportunidad. Y lo que yo les vengo a contar hoy, con ejemplos concretos, es cómo desde mi posición y el trabajo que vengo haciendo en Telefónica y el estar en una compañía que está en un proceso de transformación digital bastante ambicioso, nos ha permitido lograr, gracias a la pandemia, y lo hemos logrado en un tiempo récord, a diferencia de repente de otras circunstancias donde seguramente un proceso como este nos hubiera costado muchísimo más tiempo, ¿no? ¿Cuál es el paso a paso, les diría, para poder generar un proceso de transformación cultural? Primero, tenemos que establecer las prioridades, ¿no? Y estas tienen que estar muy claras y tienen que ser de conocimiento de todos aquellos que lo vamos a ejecutar,
tenemos que tomar decisiones y riesgos, obviamente, cuando, como les decía, cuando llegó lo del COVID, tuvimos que decidir y arriesgarnos y ser conscientes de que en el camino nos íbamos a equivocar y nos hemos equivocado, pero el error para lo que sirve es para aprender y para realmente hacer mejor las cosas en un futuro. Si de verdad logramos aprender del error y después lo hacemos mejor, es que realmente valió la pena el haberse equivocado. Y creo que estamos en ese camino actualmente, ¿no? Y también nos hemos adaptado, hemos tenido que adaptarnos rápidamente a esta nueva realidad y estamos en un momento, les diría, ahora donde estamos tratando de generar hábitos. Generar hábitos basados en las nuevas normas de convivencia que tenemos en la organización, ¿no? Y en los nuevos procedimientos que también estamos impulsando como compañía, ¿no? Y es ahí donde llega la nueva normalidad, que es lo que les vengo a hablar hoy. Como una compañía multinacional líder en el rubro de las telecomunicaciones, servicio esencial en este contexto de COVID, cómo ha sobrevivido y se ha mantenido a flote y seguimos luchando por mantenernos como líderes y con mejorar obviamente todas las oportunidades. Somos conscientes de todas las oportunidades que tenemos como compañía para seguir brindando una mejor experiencia, pero creo y me siento orgullosa de que las personas que trabajamos en la organización estamos haciendo todo para seguir manteniendo conectados a los peruanos, sobre todo en este contexto y coyuntura. Es así que ante una normalidad como esta, hemos tenido que salir a pensar estrategias o iniciativas para brindar la mejor experiencia a nuestros colaboradores. Porque para poder lograr la mejor experiencia al cliente, tengo que primero empezar por mis propios colaboradores. Y es ahí donde también, porque como les dije, la cultura es básicamente, somos las personas, la hacemos las personas. Entonces tenemos que trabajar en ellos para poder generar un cambio. Y aquí es donde voy a ir contándoles algunas iniciativas concretas que hemos realizado, ¿no? Les decía que un proceso de transformación cultural requiere la incorporación de tecnología. La incorporación de tecnología no está solo en áreas de tecnología. Una compañía que se está transformando digitalmente incorpora tecnología en absolutamente todos sus procesos. Yo no me hubiera imaginado hace un par de años estar en un equipo de recursos humanos trabajando con ingenieros, con data science y con perfiles de programador, pero hoy el equipo de recursos humanos de Telefónica tiene esos perfiles incorporados. ¿Por qué? Porque todos nuestros procesos requieren tecnología y requieren digitalizarse. ¿Qué hicimos hace un tiempo? Nosotros diseñamos un aplicativo que se llama Movistar Contigo. Movistar Contigo es una app pensada en un inicio como una app de beneficios. Una app donde todos los que formamos parte de la compañía podíamos entrar y ver la gran lista de beneficios que teníamos por ser parte de la organización. Después, esta aplicación de beneficios pasó a ser también un lugar que nos podía dar respuesta respecto a nuestras vacaciones, que era una necesidad que muchas compañías que tienen grandes poblaciones de trabajadores tienen que gestionar las vacaciones de las personas. No es fácil gestionar el tema de las vacaciones, ¿no? Porque lo que tenemos que incentivar justamente es que no hayan vacaciones pendientes ni vacaciones vencidas de periodos pasados, sino que la gente tiene que aprender a tomarse sus vacaciones para no hacer acumulación de días pendientes. Entonces, después de ser una app de beneficios, se adaptó y empezamos a hacer también, a incorporar el tema de las vacaciones para que la gente pudiera entrar, ¿no? Preguntar al asistente virtual cuántas vacaciones tenía pendientes y poder programarlas en el sistema. Todo esto surgió antes del COVID. Cuando llega el COVID, dijimos, ¿qué herramientas tenemos para estar conectados con nuestros colaboradores? Bueno, el aplicativo. El aplicativo es una herramienta. Ok, había que rediseñar este aplicativo. ¿Para qué? Para que nuestro asistente virtual, que es nuestro chatbot dentro de este aplicativo, pudiera estar en la capacidad de responder las principales preguntas que surgían a raíz del contexto COVID. Es así que tuvimos que, desde mi equipo, empezar a nosotros a indagar cuáles eran estas preguntas
poder definir las respuestas y después trasladárselos a la mesa ágil que trabaja este aplicativo para que pudiera educar a Sami, que es nuestro asistente virtual, y pudiera estar en la capacidad de responder las principales preguntas a raíz del coronavirus. ¿Qué tipo de preguntas respondía? Básicamente relacionadas a cuáles son los síntomas, el tema, las medidas de prevención, cuál es la población de riesgo, qué medidas tengo que tomar si salgo de mi casa y regreso después a mi casa. A raíz del COVID también empezaron a surgir muchas preguntas del seguro médico, porque obviamente la gente quería sentirse protegida, los colaboradores querían saber qué cobertura le daba su EPS. Entonces empezamos a cargar esa información también a Sami, ¿no? Y los colaboradores podían saber qué cobertura tenía su EPS. Nuestra EPS nos cubre del coronavirus, pero mucha gente no sabía. Entonces, cuando a ti te dicen, tú tranquilo, que si por algún motivo te llegas a contagiar, tu EPS te cubre, ¿ok? Te da tranquilidad de que por lo menos en temas de salud estás cubierto, ¿no? Entonces, empezamos a subir ese tipo de información y además empezamos a también subir beneficios relacionados a necesidades propias de la cuarentena, del confinamiento, ¿no? Había necesidad de saber de proveedores de frutas, de comida, de deliveries, de temas de deporte y todo lo que, de temas de tecnología, de mobiliarios y de un montón de cosas que empiezan a surgir en esta nueva normalidad que genera el confinamiento, ¿no? Creo que Sami es una muestra de cómo un área que seguramente en otras compañías está enfocada a temas de nómina, a temas de planilla, ¿no? En nuestro caso termina siendo algo sumamente importante el poder utilizar la tecnología para poder mantenerte conectado con tus colaboradores en un contexto como este y poder darle respuesta a las principales preguntas que tiene, sobre todo a través de un asistente virtual que justamente sigue en proceso de educación, porque muchos que de repente trabajan en el mundo de la tecnología sabrán de que un chatbot justamente hay que educarlo, ¿no? Entonces, estamos en eso y creo que ha tenido mucho éxito, ¿no? Otro de los ejemplos que hemos incorporado a raíz del COVID, ¿no? Es una web de salud. ¿Qué permitió generar una web de salud? Desde el área de personas, desde el área de recursos humanos. Esta web de salud lo que nos ha permitido es saber justamente el estado de salud de cada uno de los cerca de 4.500 trabajadores que tenemos en Telefónica del Perú. Nosotros como compañía y nuestro CEO siempre nos mencionó que el principal factor para tomar cualquier decisión en este contexto tenía que ser mantener la salud y bienestar de nuestros colaboradores. Esa iba a ser nuestra regla madre a cualquier cosa. Entonces, ok, para lograr estar al tanto de la salud y bienestar de nuestros colaboradores, necesitábamos saber de ellos y saber si alguno tenía síntomas, si alguno estaba contagiado, si alguno tenía algún familiar contagiado, etc. No nos íbamos a poder a mandarles mail o llamar a 4.500 personas. Es imposible. Lo que hicimos es generar campañas de comunicación una vez armada la web para que nuestros colaboradores entiendan la importancia de registrar y actualizar la información de salud de ellos y de sus familiares en este aplicativo. Además, que con la información cargada de ellos en esta web, nos ha permitido también después poder tener en cuenta esta información y esta analítica para poder armar un plan de retorno paulatino donde las personas que marcaron que tienen familiares de riesgo, que viven con personas con alguna enfermedad crónica, que son mayores de 60 años, y todas estas personas van a ser despriorizadas en un plan de retorno. Es decir, estas personas van a tener que seguir manteniendo cuarentena, aunque se levante el estado de emergencia, aunque empecemos a regresar a trabajar, porque hay que cuidar primero la salud y bienestar de estas personas. Entonces, la data y al generar data hace que tú como compañía puedas tomar decisiones, ¿sí? Otra de las cosas que se trabaja desde un equipo de cultura es el frente de comunicación. Dentro de mi equipo, nosotros manejamos toda la comunicación interna de la compañía.
comunicando cosas como la web, comunicando cosas como el aplicativo que les comentaba, que Movistar Contigo y Sami, que es nuestro asistente virtual. Pero también algo que sucedió en este contexto COVID es que la gente tiene una necesidad muy fuerte de tener información a la mano, ¿sí? La incertidumbre, las dudas, los miedos, la inseguridad, justamente es una necesidad que las personas tenían y que nosotros como compañía teníamos que salir a comunicar para un poco bajar esa incertidumbre. Cuando empezó todo esto, era tanta la información que teníamos que comunicar, desde medidas de prevención, desde medidas gubernamentales, cuando salían las extensiones de los estados de emergencia, temas de salud, medidas de la EPS, temas propios de la compañía, políticas internas, que dijimos, ok, al inicio todo fue reactivo, pero después hay que frenar y tratar de dar una estructura y armar un plan de comunicación. Este plan de comunicación que armamos, dijimos, bueno, ¿cuáles son los frentes que están en este momento siendo más solicitados por los colaboradores? El primer gran frente que generaba mucha incertidumbre era el trabajo remoto. ¿Por qué? Porque para los que nos ha tocado la experiencia de trabajar en remoto, es muy difícil la desconexión digital. No sé si han escuchado muchos que sienten que trabajan más ahora que lo que trabajaban antes cuando estaban en las oficinas. Es una realidad, no para todos, pero para algunos equipos. Entonces, había que generar lineamientos, inicio y fin de jornadas de trabajo, tiempos de breaks, fomentar la comunicación en los equipos, establecer rutinas de comunicación, generar estatus y dar herramientas a la gente para que pudiera ver una generalidad al menos de cómo como compañía estábamos avalando el trabajo remoto. Y después obviamente los equipos podían llegar a sus propios acuerdos, a sus propias estructuras. Pero entonces los días lunes dijimos, el día lunes, que es el inicio de la semana, comuniquemos todo lo relacionado al trabajo remoto, desde tips, lineamientos, recomendaciones, hasta te voy a dar tutoriales de cómo usar correctamente las herramientas digitales. Herramientas digitales como Microsoft Teams, que es la que nosotros utilizamos para hacer nuestras reuniones. Usamos Workplace, que es el Facebook corporativo que tenemos como compañía. Así que los días lunes dijimos, ese día va a ser el día del trabajo remoto. Los días martes lo vimos como un día importante para difundir temas formativos. Algo que también trajo el COVID es que no todos los equipos están al 100% de su capacidad. ¿Por qué? Porque en el caso de compañías como Telefónica, por ejemplo, tenemos equipos comerciales que su trabajo netamente no es por computadora. Hay trabajos que no se pueden realizar a través de una computadora, que son directamente de cara al cliente. Cerrar negociaciones y hacer trabajo comercial o trabajo de campo, por ejemplo. Son dos tipos de funciones que en este momento de cuarentena se vieron afectados en cuanto a la carga de trabajo porque tenían mucho más tiempo libre o tiempo ocioso, digamos, en este contexto. Entonces, como compañía dijimos, fomentemos espacios de formación para que estos tiempos ociosos no sean ociosos, sino que estas personas empiecen a invertir ese tiempo en formarse, en incrementar sus skills, sus habilidades, ¿no? Entonces, los martes lo bautizamos como el martes de formación y empezamos a comunicar charlas TED, tutoriales, videos y cursos también donde nosotros estamos fomentando los nuevos comportamientos que queremos como compañía. Nosotros aprovechamos este contexto o esta coyuntura para difundir con mucha más fuerza los comportamientos y conductas que como compañía necesitamos para la Movistar del futuro. Entonces, aprovechamos estos martes de formación para hablar de esos temas. Los miércoles son los días de salud y bienestar. ¿Qué tipo de comunicación damos los miércoles? La gente necesitaba justamente tener más información, como les decía, de su EPS, de su cobertura. Entonces, los miércoles les dábamos información muy concreta en base a estos temas, pero también salimos a comunicar otras cosas, como por ejemplo, tips para mantener una correcta salud mental durante el periodo de confinamiento, que no ha sido fácil para muchas personas estar encerrado
tanto tiempo. La convivencia familiar tampoco ha sido fácil para todos. Entonces empezamos a dar tips psicológicos, tips de salud mental, empezamos a hacer transmisiones en vivo con doctores, con nutricionistas, con psicólogos, ¿no? En los días miércoles de salud. Y poco a poco la gente va identificando que los lunes se habla de este tema, los martes se habla de este tema. Al inicio no se dan cuenta de eso, pero después, cuando esto se vuelve un hábito, ¿no? Ya las personas empiezan a sentirse relacionados, empiezan a identificar que como compañía estamos hablando de estos frentes, ¿no? Los jueves decidimos empezar a hablar con aquello que nos conectaba con los colaboradores. Como Movistar, nosotros estamos lanzando a nivel de cliente una campaña que se llama Movistar La emoción nos une, y esta misma campaña la estamos usando a la interna para, con el concepto de la emoción por transformarnos nos une. Este es el concepto rector de nuestra campaña de transformación cultural. Y justamente los jueves es el día donde salimos a fomentar esto, ¿no? ¿Cuáles son los comportamientos que necesitamos para llegar a esta transformación? ¿Qué cosas como compañía nos hace sentir orgullosos, ¿no? Y todas estas cosas las hemos estado comunicando los días jueves, ¿no? Y por último, los viernes, que ya es fin de semana, nosotros como compañía los viernes trabajamos hasta las 2 de la tarde todo el año. Lo que hacemos es tener este espacio para fomentar, por ejemplo, tips de fin de semana, ¿no? Ejemplo, y no hablar de trabajo ese día. Todo lo que comunicamos los viernes tiene que ser temas de relajo, temas de convivencia familiar, ¿no? Como tips, o te recomiendo películas para ver en Netflix o para ver en Movistar Play. Te recomiendo de repente cosas para que cocines con tus hijos, te recomiendo lecturas, te recomiendo cosas para que tu fin de semana sea mucho más grato en este momento de confinamiento. Otra de las cosas es importante, ya que una vez que definiste tu plan de comunicación para lograr esta transformación cultural, este cambio de mindset, lo que hicimos es, ¿cuáles son nuestros canales? Nuestros canales de comunicación son el mailing corporativo, el Workplace es el Facebook corporativo, ¿no? Tiene la misma... Es Facebook, literal, como todos tenemos Facebook, pero esto se usa para fines corporativos, ¿no? Y tenemos el aplicativo de Movistar Contigo, donde nosotros cargamos absolutamente todos los comunicados que colgamos en los otros canales, y el WhatsApp ha sido también súper importante para poder bajarle la información. Ahora, hay algo que me dijeron el otro día que me pareció muy importante, que es que el hecho de informar mucho no significa que todos tus colaboradores estén informados. Entonces, justamente por ese motivo es de que tenemos que abrir diferentes frentes para poder asegurarnos que realmente todos estén informados. Si yo comunicara todo esto solamente por un único canal, seguramente hay gente que no le llegaría la información. Pero mientras más frentes abiertos yo tenga, yo voy a poder comunicar mucho mejor todo aquello que quiero comunicar. Y la fuente de comunicación que tiene mayor impacto, es decir, que casi que no falla, no es ni el mail, no es ni WhatsApp, no es ni el Workplace, sino son los líderes. Los líderes son los que mejor nos ayudan a bajar los mensajes a los equipos. Y los líderes tienen que ser personas que nos puedan ayudar muchísimo a calmar la ansiedad, la incertidumbre, ¿no? Y a ser muy transparentes con toda la información que les brindamos a los equipos. Otra cosa que nos ayuda mucho en contextos como el actual de COVID han sido las transmisiones en vivo. La falta de contacto físico no debería ser un impedimento para comunicar y para seguir nuestro proceso de transformación. Y la verdad que la digitalización nos ha ayudado muchísimo. Primero, empezando por nuestro CEO. Les decía al inicio que para lograr un proceso de transformación cultural necesitamos sí o sí al gerente general. Pedro Cortés es el gerente general de la compañía, y él semanalmente, todos los martes, tiene espacios con nosotros donde nos cuenta resultados del negocio, nos cuenta inclusive cosas que le puedan preocupar a él.
nos da un poco de tranquilidad también el saber su punto de vista respecto a este contexto, ¿no? Y la gente realmente confía mucho en lo que te dice tu CEO, ¿no? En cualquier compañía. En cualquier compañía normalmente tú le das mucha credibilidad a lo que dice tu CEO. Por eso es importante que él salga a comunicar y que sea tu principal embajador. Otro de los espacios que tenemos como transmisiones en vivo está dado por nuestros propios líderes. Los líderes del negocio, ¿no? Los líderes de las diferentes áreas que forman parte de la compañía, ¿no? Y contar con el apoyo de ellos ha sido también súper importante en este contexto porque también tienen mucha credibilidad para todos los que somos parte de la organización. Y además, estos momentos de transmisiones que les decía, donde también hablamos de otros temas, ¿no? Llevar a un doctor, hemos llevado hasta 3 doctores a tener charlas, transmisiones en vivo, para que las personas pudieran sentirse un poco más tranquilas o tener información más de la mano sobre especialistas en el tema del COVID. El tener a nutricionistas que te puedan ayudar un poco a cómo mantener una correcta alimentación en un periodo de confinamiento, el contar con psicólogos que te puedan ayudar también o recomendar qué puedes hacer para distraer la mente, ¿no? Y no estresarte o tener procesos de ansiedad muy fuertes en este proceso, ¿no? Todo esto nos ha ayudado muchísimo. Otro de los temas que como equipo nos ha tocado revisar es el frente de beneficios, porque también nuestros propios colaboradores tienen nuevas necesidades. Al tener nuevas necesidades, eso implica que tú entiendas que tienes que escucharlos para poder seguir afianzando el vínculo. Cuando un colaborador siente que su organización está generando cambios basados en sus propias necesidades, la confianza se incrementa y el vínculo se incrementa. Entonces, esa es la mejor recomendación que yo puedo darles desde mi experiencia. El salir a preguntar qué necesitas y después hacer algo y a tomar acción con eso que te han dicho es la mejor herramienta para generar credibilidad y confianza. La credibilidad y confianza después termina siendo un facilitador para un proceso de transformación. Entonces, necesitamos eso. Y a raíz de eso es que también dijimos, bueno, revisemos nuestros beneficios. Las personas necesitan tener nuevos beneficios. Entonces, ejemplo, el hecho que nosotros como compañía les pudiéramos llevar sus sillas, ¿no? Los chicos se quejaban de temas de dolor de espalda, de temas ergonómicos, porque claro, tú no estás preparado en tu casa todo el tiempo para trabajar o estar sentado en una silla 8 horas, entonces necesitas una silla ergonómica. Y por ende dijimos, bueno, hagámosle llegar las sillas a aquellos colaboradores que lo necesiten, porque no todos, de repente hay gente que le iba a molestar el tener una silla más en su departamento o en su casa porque de repente viven en un espacio apretado. Entonces dijimos, preguntemos, siempre hay que hacer las cosas preguntando. No tenemos que tomar o tomar acción simplemente porque creemos que sí, ¿no? Hay que preguntar. Entonces dijimos, bueno, si tú quieres recibir tu silla, inscríbete en este link, te haremos llegar tu silla. Y tuvimos muy buena acogida y estamos haciendo esta entrega de sillas por fases, por ejemplo. Otros beneficios que hemos estado dando tiene que ver también con mobiliarios. Habían colaboradores que querían descuentos para armar sus propias oficinas dentro de su casa, o de repente temas de cuidado personal o temas de salud que hemos estado difundiendo también como organización, ¿no? Otro de las cosas que les decía es lo importante que es el acompañamiento constante a los líderes, ¿no? Les comentaba al inicio que es importante tener aliados en un proceso de transformación. Y así como tenemos a los líderes innatos, que son aquellos que simplemente son muy buenos influenciadores, también tenemos a los líderes formales, que son aquellos que tienen cargos de liderazgo de la organización y que tenemos que estar con ellos y acompañarlos y darles lineamientos claros para que ellos después puedan bajarlos a sus equipos, ¿no? Y que se vea que todos se rigen por una única norma. Ejemplo, en el trabajo remoto. Yo no puedo permitirme como organización que hayan áreas que trabajen 14 horas y otras áreas que trabajen 12 horas y otras áreas que trabajen 5 horas. No, nosotros como compañía tenemos que fomentar, hay un horario de trabajo. El horario de trabajo es de 9 a 6, ¿no? Como compañía, ese es mi horario formal. Todo lo que hagas después de ese horario, nosotros no lo fomentamos,
¿no? Pueden haber excepciones, pero tienen que ser las excepciones cuando hay casos muy especiales de temas específicos, ¿no? Tenemos que también fomentar el cortar con el trabajo en un momento del día para que tú puedas atender tus temas personales, ¿no? Sabemos de que estar en confinamiento requiere justamente que cortes para poder prepararte tus alimentos. Hay personas que están trabajando con sus hijos en casa y tienen que atenderlos, están con las clases. Entonces fomentamos este momento para ti mismo, ¿no? Y como compañía tenemos que poder dar estos lineamientos para que después los líderes puedan ser capaces de llevarlos a cabo con sus propios equipos. Y eso fue lo que hicimos. Elaboramos una guía de trabajo remoto donde fomentamos varios tips que se los voy a comentar también porque me parece importante dejarles un poco de que la nueva forma de trabajo que estamos viviendo hoy es justamente el trabajo remoto y les voy a contar un poco de eso, ¿no? Hablábamos también al inicio de los comportamientos, ¿no? La cultura está basada en los comportamientos. Como les decía, creo que el COVID llegó en un momento que tú lo puedes ver o como una oportunidad o como una barrera. Creo que el nosotros verlo como una oportunidad nos ha permitido el poder aprovechar este momento para lanzar los nuevos comportamientos que estamos impulsando como compañía, que son el accountability. El accountability es el hacerte cargo, el ser responsable y empoderarte. El trabajo remoto implica eso. Si tú trabajas desde tu casa sin nadie que esté detrás tuyo y tienes tus objetivos claros, tienes que ser responsable, tienes que hacerte cargo de cumplir tus objetivos. Entonces, el accountability es necesario. Pensar fuera de la caja, que es la innovación, el poder cuestionar, el desafiarte, el pensar nuevas cosas y proponerlas. La pasión lo que hace es justamente el motivarte, cargarte de energía y contagiar esta energía a los demás. El ser simple es una de las cosas que las organizaciones ágiles necesitan. Ser simple es ser más rápido, dejar de hacer lo que no agrega valor y concentrarte en lo eficiente, ¿no? Entonces, eso es ser simple y eso necesitamos en este momento. Y la confianza, ¿no? Necesitamos trabajar en equipos colaborativos que confíen unos en los otros. Esos son los 5 comportamientos que estamos fomentando como organización. Esa es la cultura que queremos nosotros vivir en este momento, ¿no? Y hasta ahí les quería contar un poco de acciones concretas que hemos estado implementando en un contexto como este. Y ahora quiero hacer un zoom en cómo podemos poner en práctica algunas iniciativas para generar un trabajo remoto, un trabajo a distancia mucho más eficiente, ¿no? Y lo primero que entra en juego aquí es de que el trabajo remoto no va a ser posible si tenemos jefes controladores. El jefe controlador no la pasa bien en estos momentos, no la pasa bien, es el que más sufre, porque no tiene la visibilidad de las cosas, porque obviamente no ves a la gente, entonces pierdes visibilidad. Pero si tú no confías en tu equipo, entonces realmente la vas a pasar mal. Por eso es que la solución al control es la confianza, el poder empoderar, ¿no? Y ahí hay 4 tipos de confianza que nosotros debemos fomentar en la organización para poder lograr este tipo de trabajo remoto. Por un lado, yo como líder tengo que confiar en mi equipo, ¿no? Tengo que aprender a delegar, tengo que confiar en sus capacidades porque por algo los elegí, por algo trabajan conmigo, y tengo que poder hacerlos responsables de eso. Entonces tengo que confiar en mi equipo. Por otro lado, está la confianza de mi equipo en mí, ¿sí? Cuando yo dejo y suelto el control, ¿no? Y mis equipos sienten que yo confío en ellos, lo que sucede es que mi equipo naturalmente vuelve a mí y me empieza a contar sus logros, en qué está trabajando, y lo hacen de forma natural. Entonces yo tengo que aprender a soltar para que de forma natural y no siendo un líder mandador o autoritario, ellos vengan a mí. Entonces esa confianza, generar esa confianza de mi equipo en mí. Después otro tema importante es la confianza que se genera entre los mismos miembros del equipo, ¿no? Entonces ahí hay que ver qué tan unido era mi equipo o es mi equipo, ¿no?
¿qué tanto conversan entre ellos? ¿Cómo eran antes de la cuarentena? ¿Cómo son ahora? ¿Siguen hablando? En mi caso, por ejemplo, yo tengo un equipo de 8 personas a mi cargo y lo que me doy cuenta es de que de manera quizás loca, yo veo que hay mucha más conversación entre nosotros ahora que la que había antes del periodo de confinamiento. Entonces, y no me parece extraño porque la verdad es que creo que tenemos ahora mucha más facilidad de interacción, de hablar, y hablamos hasta a veces en momentos en la noche, pero hablamos de temas personales entre nosotros y nos reímos, y hacemos bromas, y un día hicimos un after office, entonces, por Zoom. Entonces, esas cosas hacen que se vaya afianzando la confianza en el equipo. Y por último está la confianza que yo tengo en mí mismo, ¿no? Soy capaz de manejar un equipo a distancia, ¿no? Tengo las capacidades para hacerlo. ¿Qué me falta o qué podría mejorar para poder hacerlo? Entonces, estas cosas o estos 4 niveles de confianza son fundamentales para que el trabajo remoto tenga éxito, ¿no? Y aquí lo que les traigo son algunos mitos que surgen a raíz del trabajo remoto, ¿no? Uno de los mitos que escuché el otro día es el trabajo remoto solo funciona para personas introvertidas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se piensa de que el que está acostumbrado a trabajar con su computadora todo el día, 24/7, de repente va a preferir estar en su casa encerrado y trabajando 24/7 toda la semana, ¿no? Y no necesariamente, porque el trabajo remoto requiere mucha interacción, requiere mucha más comunicación que seguramente la que se tenían en instancias presenciales. Entonces, el trabajo remoto no es solamente exitoso para personas introvertidas. Yo me considero una persona sumamente extrovertida y estoy disfrutando mis momentos de trabajo en remoto porque converso todo el día de hecho creo que converso mucho más ahora que antes, porque todo el día estoy en llamadas, con mi equipo, con otros equipos, y la verdad que aquí es o te adaptas o mueres. Y es más, y aún así, si no me gustara el trabajo remoto, tengo que adaptarme porque es la nueva normalidad, ¿no? Otro mito es que el trabajo remoto es para personas jóvenes, ¿no? Los nativos digitales. Pero les digo que esto también es una mentira, en el sentido de que en una organización como Telefónica, por ejemplo, tenemos una diversidad etaria totalmente amplia. Tenemos personas de hasta 70 años trabajando con nosotros. En este momento, si no me equivoco, tenemos cerca de más de 700 colaboradores mayores de 60 años, y ellos son los más interesados por aprender de la tecnología para poder justamente cumplir sus funciones de manera remota. Así que esto también es un mito, y lo que hay que hacer en este contexto es aprender. Si no sabes, aprendes. Y eso no solamente tiene que ver con los jóvenes, sino que tiene que ver con absolutamente todos los que somos parte de la PEA, en eso, ¿no? Que somos de la población económicamente activa, que estamos trabajando y que queremos mantener nuestro empleo. Bueno, tenemos que preocuparnos por aprender, por ser autodidactas, y esto no solamente va para los mayores, sino que va para absolutamente todos nosotros, ¿no? Cualquier lugar sirve para trabajar en remoto. Yo puedo trabajar en remoto desde mi cama, pero seguramente les aseguro que no tengo el mismo nivel de productividad desde mi cama que si estoy vestida, arreglada, sentada, con mi silla ergonómica en mi escritorio, tengo mucha más productividad. Por ende, es importante tener disciplina y buscar un espacio cómodo para que puedas trabajar en remoto y para que puedas rendir o ser más productivo. No cualquier lugar es adecuado para hacer el trabajo remoto. Seguramente lo vas a poder hacer, sí, pero no vas a estar rindiendo como realmente podrías hacerlo si estás en un espacio adecuado, ¿no? La gente aprovecha para hacer en simultáneo sus pendientes personales. Esto también es algo que pasa mucho, ¿no? Que el desconfiar de que el que está trabajando en remoto está utilizando ese tiempo para atender sus temas, de repente para meterse a un curso, de repente para no sé, pues para estar con sus hijos todo el día, y así pueden surgir un montón de excusas de temas personales que alguien está atendiendo. El trabajar en remoto requiere mucha responsabilidad y mucho compromiso con tus propias tareas, con tus objetivos, con tu trabajo. Entonces, depende de ti
el hecho de que puedas cumplir tus objetivos, ¿no? Es verdad, no vas a tener a nadie que te esté fiscalizando, pero créeme que si tú no rindes, tu propio trabajo va a hablar por ti. No va a hacer falta que alguien te esté mirando, simplemente tu trabajo va a demostrar qué tanto esfuerzo y qué tanto compromiso estás poniendo en tu día a día, ya sea que estés trabajando en remoto o en la oficina, ¿no? Otro mito del trabajo remoto es el que se trabaja mucho menos. Yo ya se los decía al inicio, yo siento que se trabaja más. Que está bien, no está bien, en la medida en que cada quien ve la forma en la que lo afecta, ¿no? Y cada quien tiene que ser lo suficientemente responsable para poner sus propios límites, ¿no? Hay que conversar mucho para saber encontrar una dinámica adecuada de jornada de trabajo cuando estás trabajando a distancia, ¿no? Uno se convierte en su propio jefe. Cuando estás trabajando en remoto, hay un mito que dice que uno se convierte en su propio jefe. O sea, claro, yo no tengo jefe. Yo ahora hago mi trabajo y acá tengo mis propios tiempos, veo si quiero empezar a las 10 de la mañana, veo si quiero empezar a las 11. Pues no. O sea, el trabajo remoto no implica que no tienes un jefe asignado o un líder asignado. Así como tienes tareas, responsabilidades, objetivos, tienes un jefe también. Y la figura del jefe no se ha eliminado. Yo creo que todas las organizaciones, sean tradicionales o ágiles, necesitan igual la figura de un líder que te marque el camino, un líder que te diga por dónde ir, que te marque las prioridades, porque para eso también están los líderes, para alinear al equipo hacia el logro de un objetivo común. Entonces, y el trabajo remoto, la figura del jefe y el líder permanece. Significa disponibilidad absoluta y respuesta inmediata. Eso tampoco es verdad. El trabajo remoto no significa disponibilidad absoluta. No quiere decir que yo voy a estar disponible si mi jefe me habla un domingo a las 5 de la tarde. Hay que alinear las expectativas de respuesta en los equipos, ¿no? Por ejemplo, con mi equipo hemos alineado que si yo te escribo por WhatsApp en la jornada de trabajo laboral, es porque estoy esperando una respuesta inmediata, porque el WhatsApp lo que hace es que te manda mensajes inmediatos. Si yo te mando un correo electrónico, es porque justamente de repente no es tan urgente y puedo esperar a que me respondas durante todo el día, ¿no? Si yo te llamo, es más urgente todavía, porque si te estoy llamando es porque realmente es una urgencia. Si tú no me contestas, lo que yo espero es que me devuelvas la llamada, ¿sí? Lo que no permito o no permitimos en mi equipo es que si yo te llamo y no me pudiste contestar, no hagas nada después, ¿no? Si tú ves una llamada perdida de alguien, lo que tienes que hacer es devolverle la llamada o escribirle un mensaje y decirle, discúlpame, no te puedo contestar, necesitas algo, te llamo. Entonces, y eso genera que haya una mejor relación en el equipo, ¿no? Y por último, el trabajo remoto alienta individualismo en detrimento de la colaboración. Claro, como uno está solo, de repente se puede, en la casa, de repente se puede suponer de que no hace falta trabajar en equipo. La verdad es que no. Si tú no tienes habilidades para trabajar en equipo y no las tuviste antes, no tiene nada que ver con el trabajo remoto. O sea, en el trabajo remoto uno sigue trabajando en equipo, uno sigue teniendo objetivos grupales también, así como tienes objetivos individuales, tienes objetivos grupales, ¿no? Y siempre en una organización la colaboración va a ser importante, ¿sí? No se alienta el individualismo en organizaciones ágiles. Y ya para ir un poco a la práctica de qué hicimos en el caso de Telefónica, por ejemplo, nosotros hicimos esta guía de trabajo remoto que fomentaba 5 tips, 5 grandes tips que después estaban ya más especificados en comportamientos o conductas específicas, ¿no? El tip 1 era disciplina en casa, ¿no? Con recomendaciones como no te quedes en pijama, establece una rutina con horarios, es decir, tipo, tengo una hora para despertarte, para de repente bañarte o asearte y empezar tu jornada de trabajo, ¿no? Evita trabajar en la cama, porque sabemos de que la productividad, como les decía, no es la misma, y designa un espacio de trabajo adecuado para que puedas desempeñar tus funciones, ¿no?
El segundo tip para trabajar en remoto que dimos en la compañía es generar acuerdos relevantes. ¿Qué es generar acuerdos relevantes? Primero, definir cuándo comienza y termina tu jornada de trabajo, establecer los tiempos de respuesta, solicitar notificaciones cuando alguien no esté disponible. Esto que les decía, si yo te llamo y no estás disponible, avísame o que de repente me puedes llamar después. O por ejemplo, algo que ha pasado mucho en este contexto. Cuando alguien de mi equipo necesitaba ir al supermercado en horario de trabajo, lógico, porque obviamente en este contexto había un horario bastante corto para hacer las compras y muchos tenían que utilizar su jornada de trabajo. Lo único que les pedíamos y que yo también me comprometí a hacer es que si yo no voy a estar disponible porque voy a salir de mi casa a ir al supermercado o al banco, aviso y eso simplemente hace de que los demás estén al tanto de que durante un lapso de tiempo yo no voy a estar disponible. Y ya cuando regrese me pondré al tanto de las cosas que sucedieron, ¿no? Y otro de los frentes que fomentamos es el hecho de todos necesitan tiempo para sí mismos, ¿no? Todos requieren tener esta flexibilidad para poder atender sus propios temas personales, como les decía, como la alimentación, como el estar con los hijos, etc. El tercer tip que fomentamos es el de mantener una comunicación fluida. Mantener comunicación fluida hacía referencia a, por lo menos, por ejemplo, establecer 3 videollamadas a la semana con todo tu equipo, que son como los momentos de estatus, ¿no? Por lo menos un estatus lunes, miércoles y viernes, ¿no? El lunes para establecer prioridades para toda la semana. El miércoles para hacer seguimiento de los avances, ¿sí? No, eso no es control, eso es simplemente ayudar al equipo a que las cosas sucedan. En esos espacios hacemos preguntas como, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué necesitas para que esto pueda lograrse esta semana? ¿Te puedo ayudar en algo? Entonces, ese es un poco lo que nosotros fomentamos como para los líderes, ¿no? Y los viernes, para que ya todos estemos enterados sobre los logros y las metas que hemos conseguido durante la semana, ¿no? Lo que también fomentamos es que en las videollamadas con el equipo prendamos la cámara, porque obviamente genera mucha más cercanía, etcétera, ¿no? Los días que no nos comunicamos con videollamadas, siempre nos saludamos en WhatsApp al inicio del día. Hay una persona de mi equipo que es una practicante que me encanta porque todos los días es ella la que arranca saludando y me hace recordar a mí también que tengo que saludar al equipo, porque es verdad, no siempre estás todo el tiempo pensando, uy, los tengo que saludar hoy día también. A veces simplemente te dejas llevar por la dinámica del día, porque de repente empezaste hablando con otra persona y ella me encanta porque siempre nos saluda y nos dice, hola chicos, ¿qué tal? Buen día, y todos empezamos, buen día, buen día, buen día. Y de repente después no hablamos más, o sea, no hablamos más como grupo, ¿no? Ya yo después tengo mis espacios con ellos de forma individual, pero eso ayuda bastante, ¿no? Otro de los temas es evitar saturar con mensajes los grupos de WhatsApp. No sirve de nada estar escribiendo líneas y líneas y presionando y todo, sino que hay que aprender a dirigir mensajes. Si necesitas que una persona de ese equipo de WhatsApp te responda algo, escríbele a él, no lo escribas en el grupo, ¿no? Así que eso en cuanto a estos tips, ¿no? El tip número 4 que hemos dado para el trabajo remoto exitoso es el ser más humano es más importante que ser más tecnológico. Este contexto ha llevado o nos está llevando a tener que humanizar nuestras relaciones. No todo tiene que ser hablar de trabajo, tenemos que ser empáticos, tenemos que aprender a preguntarle al otro cómo está, qué necesita de ti, cómo está su familia, porque eso genera mucho más confianza que finalmente ayuda después en la dinámica de los equipos, ¿no? Siempre tener actitud positiva con el equipo, ser transparentes, tener en cuenta cómo se están sintiendo y fomentar espacios de cercanía, ¿no? Eso también es súper relevante. Y por último, tenemos que fomentar un liderazgo digital. ¿Qué es el liderazgo digital? El que de forma innata a mí me nazca el adoptar nuevas herramientas tecnológicas, el educarme en nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? Preguntarle a mi equipo qué otras cosas creen que podemos seguir implementando para tener una mejor dinámica de trabajo remoto, ¿no? Hasta ahí, y ya como último tema, les voy a contar, antes de pasar a la parte de preguntas, sobre el tema del trabajo remoto, del plan de retorno
progresivo. Lo primero que les quiero contar es de que por más que nosotros como equipo estamos construyendo un plan de retorno donde lo que va a primar siempre va a ser la salud y el bienestar de los trabajadores de la compañía, hemos definido como compañía que aquel que pueda seguir trabajando en remoto, porque por sus funciones no es necesario que esté en la oficina, va a seguir trabajando en remoto de manera indefinida. Y esto se puede llevar hasta diciembre, inclusive, ¿no? Son mínimas las personas que van a regresar. De hecho, hoy, 11 de junio, si no me equivoco, nosotros contamos con 0.92% de nuestra planilla, es decir, menos del 1% de la planilla de Telefónica del Perú está trabajando físicamente. ¿Y qué roles son aquellos que están trabajando físicamente? Exclusivamente técnicos de campo que necesitan justamente solucionar algunos problemas de averías para determinados sectores que están considerados servicios esenciales. Ni siquiera es que el técnico va a tu casa, todavía no, porque eso recién se está habilitando poco a poco. Pero lo que sí teníamos que asegurar es que los servicios esenciales en el país pudieran estar conectados, ¿no? Para poder justamente brindar sus servicios y que no se apaguen determinados rubros del país. Ese porcentaje muy reducido es el que está trabajando actualmente en campo, ¿no? La idea y lo que va a primar es de que siga siendo muy reducido este número, ¿no? ¿Y qué se requiere para pensar un plan de retorno? Para pensar un plan de retorno, y no sé si todos han escuchado, necesitamos tener mapeado todos los momentos del journey del trabajador. Cuando un journey es un recorrido, ¿no? Es un viaje. O sea, tu jornada de trabajo no arranca cuando llegas a la oficina. Tu jornada o tu journey inicia desde que sales de tu casa hasta que llegas de nuevo a tu casa y termina tu jornada de trabajo. Entonces, para armar un plan de retorno seguro, hemos tenido que pensar de eso que antes nunca pensábamos, que era cómo la persona sale de su casa y cómo se traslada y cómo llega, cuántos puntos de contacto tiene con otros en el camino. Hemos tenido que pensar en todo eso y pensar qué va a pasar después cuando llega, qué va a pasar después cuando interactúa con otros, ¿no? Y lo hemos dividido en nuevas normas de convivencia, en espacios comunes. Los espacios comunes son, por ejemplo, las salas de reuniones, los ascensores, las escaleras, y cualquier espacio donde interactúes con más personas. Después está tu propio puesto de trabajo. Tu propio puesto de trabajo es tu escritorio y tu silla, que ilógicamente o paradójicamente hemos retrocedido en ese aspecto, porque nosotros, antes de que surgiera la cuarentena, nosotros teníamos una política de sitios flexibles y oficinas open space. Entonces, al tener oficinas open space, tú cuando llegas a la oficina te sientas o te sentabas donde querías y donde había espacio, ¿no? Nadie tenía sitios personalizados, ¿no? Que es un poco lo que también se hace en las organizaciones ágiles. Pero ¿qué pasa ahora? Tú no puedes hacer eso, porque con el contexto COVID, tú necesitas hacer seguimiento a todo lo que toca o todo con lo que tiene contacto un colaborador. Entonces, ya no va a ser posible tener sitios flexibles. Eso quedó en el pasado. Ahora, cada persona que regresa se tiene que sentar en el mismo sitio. Los aforos se ven reducidos también. Nosotros al mes de julio estamos pensando tener un máximo de un aforo del 10% del edificio. 10%, chicos. No, es un porcentaje muy, muy, muy conservador y muy reducido, pero como les digo, en Telefónica estamos pensando en porcentajes mínimos de regreso. Después, por otro lado, tenemos que seguir fomentando la convivencia digital porque la mayoría de nosotros va a continuar trabajando desde su casa. En línea con eso, acá les traigo un modelo de cómo se planea un journey, ¿no? Y este es el journey de retorno de una persona que iría a oficina, por ejemplo, ¿no? Y nuevamente nos hemos apoyado mucho en la tecnología. Hemos diseñado un triaje virtual donde el colaborador
desde antes de salir de casa tiene que llenar un triaje que básicamente le pregunta si tiene fiebre, si tiene algún síntoma, cómo se siente hoy, si tiene algún familiar enfermo o sospechoso de contagio. Son distintas preguntas, si es personal de riesgo o si tiene alguna enfermedad de riesgo. Y son distintas preguntas que finalmente lo que le van a habilitar a esta persona es un QR. Un QR que es su acceso a la oficina. Si esta persona declaró que tiene alguna de las cosas que prohibirían su ingreso a la oficina, no le va a habilitar el QR. Si tiene todo bien, le va a salir el QR. Este QR es clave porque lo va a presentar al momento de entrar a la oficina y va a poder entrar. Se lo presenta al área de seguridad y va a poder entrar. Una vez que presente este QR, se le va a tomar la temperatura, hay medidas también de desinfección de zapatos, se les va a entregar a todo nuestro personal su equipo de protección personal, que es la mascarilla, los guantes, los lentes y todo lo que requieran para poder estar seguros en las instalaciones, ¿no? Está prohibido tocar, por ejemplo, hay cierto grupo de colaboradores que todavía marcaban, ¿no? Tenían la huella dactilar, su marcación de ingreso y salida, eso ya no va a existir porque no necesitamos que sigan tocando más cosas porque eso genera contagio, sino que todo tiene que ser por proximidad. Es decir, ahora hemos pasado a la lectura del photocheck para que te habilite la marcación. Antes las puertas, nosotros del edificio eran magnéticas y con seguridad y se cerraban y tú las abrías con tu photocheck. Hoy tienen que permanecer abiertas todo el tiempo para que tú no puedas estar tocando siempre la manija de las puertas al entrar y salir de un ambiente, ¿no? Los ascensores van a tener aforo de una persona, los baños van a tener aforo de una persona, los kitchenes también se reduce a una persona, no va a haber comedor, ¿no? Se va a fomentar porque no podemos, todavía no estamos en el momento para poder controlar las medidas o los protocolos de los proveedores que nos daban ese servicio, sino que en esta primera fase vamos a fomentar que cada quien traiga sus alimentos a las oficinas. Vamos a mantener la distancia de 1,5 metros de separación entre todos en todo momento. Las salas de reuniones van a estar prohibidas, vamos a fomentar siempre las reuniones por Microsoft Teams, que es nuestra herramienta digital, ¿no? Vamos a poner señaléticas en todo el edificio para que haya el correcto lavado de manos, y así en cada uno de los momentos, en cada uno de los momentos, como ven en este journey, hemos puesto recomendaciones y hemos tratado de tener todo mapeado para que se pueda volver una realidad, ¿no? Lo mismo hemos hecho respecto a los flujogramas que hemos armado respecto a qué hacer ante un caso de sospecha dentro de la oficina, ¿no? ¿Qué pasa si alguien que está en la oficina o que está en su jornada de trabajo se pone mal, le da fiebre, etcétera? También tenemos protocolos de actuación respecto a eso, ¿no? Tenemos un médico ocupacional que va a estarle haciendo seguimiento. La verdad que esta aplicación del triaje nos va a ayudar muchísimo a tener este seguimiento, ¿no? ¿Y cómo vamos a asegurar que todos conozcan estos nuevos planes de retorno? Pues básicamente hemos armado protocolos de protección, que son guías. Hemos desarrollado cursos obligatorios que tenemos en nuestra plataforma de e-learning, que van a estar colgados. Y van a ser obligatorios para cualquiera que retorne. Va a haber mucha capacitación. Esto tiene que tener mucha capacitación para poder generar estos nuevos hábitos, ¿sí? Los nuevos hábitos, como les digo, se generan con la repetición. Hay que repetir constantemente las cosas para que las personas les entre y puedan realmente sensibilizarse y poder adaptarlos, ¿no? Y el tema de las señaléticas, ¿no? Y lo importante es que el journey que les mostré es un ejemplo de un tipo de colaborador, porque después, así como ese, tenemos journeys para los que van a campo, tenemos journeys para los que son perfiles comerciales y tenemos journeys para los trabajadores de oficina habituales, ¿no? Y ya para cerrar, tengo un videíto que no sé si nos da el tiempo de mostrarles, pero es como básicamente vamos a vivir este nuevo contexto. A ver, se los voy a mostrar porque es rapidito. A ver si lo ven. Porque tu bienestar es lo que más nos importa. Te contamos nuestras nuevas normas de convivencia y prevención para un regreso seguro a las oficinas.
Todos los días antes de salir de casa, completa un breve cuestionario de salud con el fin de identificar algún síntoma de COVID-19 o enfermedad respiratoria. Al llegar a la oficina, cumple con el nuevo protocolo de ingreso. 1. Muestra el resultado del cuestionario de salud al personal de seguridad. 2. Después, te tomarán la temperatura para verificar tu estado de salud. 3. Y recuerda mantener 1,5 metros de distancia entre nosotros. Al ingresar, deberás aplicarte gel antibacterial y colocarte la mascarilla que te entregaremos. Si eres personal que marca, se reemplazará la huella digital por el photocheck. Para llegar a tu piso, utiliza las escaleras o los ascensores con algunos cuidados extras. Al llegar a tu piso, las puertas se mantendrán abiertas en todo momento para evitar tocarlas y evitar el contacto físico al saludar a tus compañeros. Además, en nuestros espacios de trabajo y espacios comunes también tendremos nuevos hábitos. Desinféctate las manos al inicio de tus actividades. Cada colaborador en este periodo se sentará en el mismo puesto de trabajo cada día, manteniendo la distancia de 1,5 metros. En nuestros espacios comunes, las salas de reuniones tendrán un aforo reducido al 50% y o un máximo de 5 personas. Se promoverá el lavado de manos cíclico durante el día y un nuevo aforo para los baños. Para los comedores o kitchenets, también se mantendrá un aforo reducido al 50%. Al terminar el día, recuerda dejar tu sitio limpio y lavarte las manos antes de salir. Como empresa, aseguraremos la limpieza y desinfección de nuestros edificios. Sigamos cuidándonos. En Movistar promovemos un retorno seguro a la oficina, para que tú tengas un retorno seguro a casa. Contamos contigo. Listo. A ver si me siguen viendo mi pantalla. A ver, un segundo. Listo. Y bueno, y básicamente eso era lo que les quería traer hoy. No sé si pasamos a la parte de preguntas, Juliana. Sí, hola. Sí, mira, justamente, bueno, no te interrumpí porque habíamos pasado al journey que nos estabas mostrando, pero a Jesús Salcedo le interesaba que volvieras a poner la parte del tip 1 y el tip 2. Jesús Salcedo, ¿todavía estás por allí? ¿Te gustaría que vuelvan a repetir la parte o a darte una idea del tip 1 y el tip 2? Sí, dice que sí. Le gustaría que le repitas algo del tip 1 y el tip 2. Ok, a ver, el tip 1 que nosotros dimos era el de disciplina en casa, ¿no? Donde básicamente dábamos recomendaciones como que no te quedes en pijama, que establezcas horarios de jornadas de trabajo para ti mismo, ¿no? Que busques un espacio adecuado para que puedas realizar tus funciones, etcétera, ¿no? Y el tip 2 estaba relacionado con generar acuerdos relevantes, ¿no? Tiempos de respuesta en el equipo, inicio y fin de jornada, periodos de corte, si es que tuvieran algún periodo de break, y también el comunicar cuando uno no está disponible. Esos son los tips 1 y 2 que comentamos en la guía de trabajo remoto. Ya. Bien, Jesús, ahí está tu respuesta. Y Andrea, ¿estás por allí? ¿Te gustaría ayudarme con las preguntas? Sí, aquí estoy. Sí, A hay ver, una pregunta de Marco Talledo. Marco Telledo. Tengo Ujú, acá, a ver, voy a hacer esta pregunta ya. bastante interesante, porque hemos hablado de la transformación cultural, pero bueno, más que nada con el ejemplo de una empresa de servicios. Entonces acá Ryan Herrera pregunta, ¿cómo se puede extrapolar esa transformación a empresas de manufactura que tienen estructuras más rígidas? Todo va a depender, como les dije, de la visión que tenga la organización. Cuando una organización quiere cambiar, por más que sea del rubro de manufactura, del rubro industrial, del rubro de retail, etcétera, el cambio lo puede lograr en la medida de los recursos que asigne, de la intensidad que ponga al trabajo para generar este cambio.
Y como les digo, la visión es cómo quiere verse después del proceso de transformación. A veces las transformaciones no tienen que ser tan agresivas, es decir, pasar de repente de lo tradicional a lo ágil en un solo paso. A veces hay pasos intermedios para algunas compañías y cada evolución o cada logro que se va ganando en el camino igual es súper importante, ¿no? Entonces, lo importante siempre va a ser entender a dónde quiere llegar la organización en este proceso y fuera del rubro al que pertenezca, ¿no? Claro. Vale, Juliana, ¿puedes hacer la siguiente pregunta, por favor? Y así, acá tenía una pregunta de Marco Talledo. Marco, si estás por allí, dice, ¿cómo podemos generar confianza y cercanía entre equipos sin caer en chacotería o amiguismo? A ver, yo creo que es importante para cualquier persona que maneja en el mundo corporativo, en un ambiente laboral, el mantener límites, ¿no? Entender que tu mundo laboral no necesariamente es tu mundo amical y en el cual puedes de repente ser como eres con tus amigos, ¿no? Yo creo que hay que buscar puntos intermedios donde, claro, yo por ejemplo puedo ser una persona súper cercana con mi equipo y todo, pero tampoco me voy a poner a hablar, pues, no sé, pues de la fiesta a la que fui el sábado o de repente a preguntarle a alguien sobre temas ya sumamente personales, porque de repente no es el contexto, ¿no? Cada quien va midiendo el tipo de confianza que tiene con sus propios equipos, con sus propios compañeros. Hay algunos seguramente con los que sí se te puede dar ese nivel de confianza porque no digo que no puedas tener amigos en el trabajo, yo los tengo y con ellos tengo otro tipo de confianza, siempre entendiendo de que la amistad que yo pueda tener en el mundo del trabajo, en mi mundo laboral, no necesariamente me va a generar ni favoritismo, ni ninguna ni algo que confunda al resto respecto a la amistad que yo puedo generar en el trabajo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y ser consciente mucho de los límites que debemos poner. Ok. Ahí está tu respuesta, Marco. A ver, acá hay otra pregunta de Catherine Leiva. Dice, hola María, una consulta. Normalmente las instituciones o entidades estatales, como suelen caracterizarse por ser organizaciones tradicionales, ¿qué les recomendarías para que puedan llegar a ser más ágiles? ¿Cómo podrían abrazar ese cambio? Miren, yo creo que el Estado en este momento o las instituciones estatales están pasando por lo mismo. Hay un factor común gracias al COVID-19 y es la necesidad del trabajo a distancia, el trabajo remoto. Como les dije, algo que compañías hubieran logrado en una situación normal en 5 años, hoy lo hemos logrado en días, en semanas, ¿no? Entonces, es evidente de que el cambio se puede generar, solamente hace falta la flexibilización y la decisión. Si los de arriba toman la decisión de querer cambiar, de querer flexibilizar ciertas prácticas, es mejor, pero va a depender de los de arriba, porque claro, si solamente los de abajo empujan, se puede lograr un cambio, pero no, va a ser mucho más costoso, mucho más doloroso, mucho más a largo plazo, que si viene obviamente esponsoreado por los de arriba, ¿no? Es como si tuvieran que dar el ejemplo o ellos son los que tienen que empezar a dar el primer paso. Siempre, siempre, para que haya un proceso de transformación, los líderes tienen que predicar con el ejemplo. Si no, no es creíble. Vieron que les hablaba de que la gente, los colaboradores le creen a los líderes, entonces, pero esa credibilidad tiene que venir acompañada con hechos, con que realmente vean que ellos predican con el ejemplo, ¿no? Hacen lo que dicen. Claro. Bueno, Catherine, ahí tienes tu respuesta. Juliana, ¿tienes la siguiente pregunta? Sí, tengo una pregunta de Ryan Herrera, si lo pronuncié bien. Dice, Esa es la pregunta que había hecho yo, justo. no, hay otra. Ya. Ajá, sí, Ryan tiene muchas dudas. Nos dice, ¿cómo se realiza la selección de nuevos trabajadores en este contexto? ¿Qué aspectos son críticos? De repente muchos están buscando prácticas en este momento, me incluyo. Sí, y hay compañías que no han parado. En el caso de nosotros, nuestros procesos, a ver,
No les voy a mentir en el sentido de que el mercado laboral no se ha visto afectado, porque sí, evidentemente ha habido una recesión, todos lo estamos viendo. Hay compañías que obviamente están sacando gente. Gracias a Dios no es nuestro caso. Estamos cuidando mucho el trabajo de las personas y hay posiciones críticas que igual tienen que cubrirse, ¿no? Estas posiciones igual han seguido su proceso de selección, todo ha sido virtual. Es un cambio de mindset, es un cambio de mentalidad, es aprender de repente aquello que tú nunca te hubieras atrevido antes, como seleccionar a alguien a través de una cámara. Hoy necesitas justamente de repente revisar tu proceso de selección un poco más para saber qué tipo de preguntas hacer. En un proceso de selección virtual, la corporalidad empieza a tomar, la corporalidad en el sentido lo que te demuestra la persona del otro lado de la cámara, más allá de sus palabras, también impacta y tienes que ser muy observador de eso, ¿no? Hay preguntas claves que de repente puedes hacer en este contexto para entender también cómo es la persona, ¿no? Y hay distintas estrategias de selección y hay nuevas competencias que empiezan a tener más relevancia en un contexto como el actual, que de repente antes no tenían tanta. Entonces, eso también es algo que hay que estar muy atentos, ¿no? ¿Cuáles son estas nuevas competencias que buscan las organizaciones, sobre todo a raíz de coyunturas como las del COVID?